Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente, tu espacio de bienestar integral. Hoy tenemos un invitado de lujo realmente que va a estar compartiendo con nosotros justamente un tema, atendiendo que el 2 de abril se estuvo conmemorando el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Bueno, y para hablar de ese tema, entonces tenemos un invitado de lujo que ya enseguida voy a estar presentándole, contando su trayectoria, su formación académica, ¿verdad? Y bueno, y él va a estar compartiendo con nosotros sobre todo el bagaje que trae su experiencia de años y años sobre este tema, que es el trastorno de espectro autista, conocido como TEA. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jaichi. ¿Cómo te va? Un gusto estar nuevamente acá en la emisión de Sanamente, auspiciado por el Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones. También quiero recordar que el 2 de abril es el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas. Un abrazo a Roberto, nuestro oyente que nos sigue siempre a nuestra emisión del programa, y a todos los veteranos en Paraguay. Excelente, un abrazo también a todos ellos. Bueno, nuestro tema de hoy, Jesús, es TEA y tenemos muchas preguntas que queremos hacerle a nuestro invitado. Entonces yo quiero compartir un poco con la audiencia sobre el doctor. Nuestro invitado es el doctor Miguel Aguilar. Él es neuropsicólogo, él es neurólogo. Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto y bienvenida a la RS. Muy buenos días. De verdad agradezco la invitación tan interesante de RS Online y de ustedes para venir a hablar de este tema que considero que es muy importante a nivel social. Sí. Es muy importante porque me preocupa. Estamos en una epidemia de diagnóstico de autismo, que no es lo mismo que estar en una epidemia de autismo. Son dos cosas distintas. Con esto estoy planteando que el autismo está sobrediagnosticado. Con esto estoy planteando que existe un grupo importante de niños que son diagnosticados de autismo y no lo son. Qué interesante. Asimismo, existe un grupo de personas que, pues de una manera muy alegre, se presentan ante la televisión o ante el teatro o ante algún medio público y dicen, yo soy autista. Uh-huh. Y empiezan a hablar y a dar conferencias sobre autismo. En la universidad donde enseño, tuve la oportunidad de ver a uno de estos conferencistas. Uh-huh. Obviamente no era autista de ninguna manera. Creo que se está distorsionando el concepto de autismo. Uh-huh. Y lamentablemente la culpa de esto también la tienen grandes medios importantes de naturaleza científica, ¿sí? Como es el DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales de Estados Unidos. Y ellos han planteado toda una clasificación y todo un planteamiento de lo que ellos han denominado espectro. Sí. Entonces, obviamente, si estoy frente a un espectro es como una bolsa, como un saco, en donde pueden entrar gatos, perros, ratones, todo lo que sea. Leve, severo, mediano, ¿verdad? Eso sería un espectro. Pero eso no es así. El autismo es un trastorno. El autismo es un trastorno grave del neurodesarrollo. Yo, con mucha tristeza, digo que en realidad es así. Es un trastorno grave del neurodesarrollo. Este trastorno tiene varias características, pero las más importantes son la incapacidad que tiene el niño autista para relacionarse con el resto de la gente. Una ausencia de reciprocidad social. Ellos no leen los gestos afectivos o emotivos que puede tener el resto de la gente. Y entonces, se percatan entonces cuando una persona está alegre, enojada, o sea, no diferencian, no distinguen eso. No distinguen, y entonces no hay reciprocidad. Uno está enojado y a ellos no les importa mucho. Uno está contento, los abraza y ellos rechazan, no pueden tampoco expresar esas emociones. Hay un patrón de comportamiento con intereses muy restringidos y son repetitivos. Y hay un deterioro clínicamente significativo de la actividad social. Dicho mal y pronto, si yo tuviera que definir al autista con una característica, la única característica que yo daría es su incompetencia
para poder relacionarse socialmente. Pero esa incompetencia social es producto de las dificultades que ese niño tiene para su comunicación. Y eso es producto de un gran síndrome frontal, prefrontal. Claro, el autismo no solamente tiene un problema prefrontal, tiene un problema más difuso. Pero el síndrome más característico de ellos, lo que más se observa, lo que más se ve, es ese síndrome frontal. Por eso repiten, por eso no hay intereses, por eso no se comunican, por eso el gran retraso del lenguaje, por eso todas las dificultades que este niño tiene. ¿Sí? Doctor, usted es también director de INPAL, ¿puede ser? Sí, INPAL. el Instituto de Neuropsicología del Aprendizaje y del Lenguaje. Sí. También usted es neuropsicólogo, también es docente, enseña en la Facultad Nacional de Asunción en la carrera de Psicología y así también en la Autónoma, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, y trabaja, ¿tiene cuántos años de experiencia ya trabajando y abordando? También es usted neurólogo, médico neurólogo. Soy neurólogo, Sí. Luego me especialicé en neuropsicología, tengo un doctorado y una maestría en neuropsicología. Ahora, me preguntó, ¿cuál fue su pregunta? Sí. No, le estaba sí, ¿cuántos años tiene experiencia trabajando Bueno, yo tengo 40 años de experiencia. En neuropsicología y neurología. En neuropsicología. Atenti mamá, atenti abuela, atenti papá, acá el doctor va a ser sincero, va a expresar cosas como son. Tengo 45 años. En neuropsicología tengo 40 años de experiencia. Ya. Y cuando es neuropsicología, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es neuropsicología para que la gente que nos está escuchando pueda comprender? Okay. ¿Y qué abarca? ¿A qué se dedica? ¿Para qué está la neuropsicología? La neuropsicología es un capítulo de la neurología. Ah, es un capítulo de la neurología. Que trata de comprender, trata de estudiar de qué manera mi cerebro organiza la actividad psíquica. Okay. Nosotros tenemos una actividad psíquica propia de la función cerebral. La neuropsicología estudia cómo es que mi cerebro organiza esa actividad psíquica, pero también estudia cómo esa actividad psíquica se desorganiza cuando hay alteraciones cerebrales. Cuando dice esa actividad psíquica, ¿a qué se refiere? ¿Podría citar para que la audiencia pueda comprender? ¿Actividad psíquica qué es? La actividad psíquica son los procesos de atención, los procesos de la memoria, los procesos del pensamiento, del lenguaje, los procesos de las habilidades, lo que llamamos habilidades motoras finas, habilidades constructivas, los procesos de la imaginación. Todo eso está englobado, los aspectos afectivos, los aspectos emotivos, o sea, los procesos afectivos, los procesos emotivos, la organización de nuestro comportamiento, nuestra conducta. Todo eso tiene que ver con el cerebro. El cerebro organiza para que yo, persona, pueda ser funcional en esta vida. Y sí. Pero finalmente. Y sí. Finalmente. Imaginemos que la persona es un tablero de ajedrez. Cada área del cerebro tiene una función como las fichas. Sí. Entonces lo que estudia la neuropsicología sería la función y el movimiento correcto de esas fichas. ¿Cómo funciona mi memoria? No está claro, cuando eso no ocurre, ¿por qué no ocurrió de esa manera? Incluso mis emociones, ¿verdad, doctor? Sí. Las emociones no son lo que hemos creído. Alguna vez, si me invitan, podemos hablar de emociones. Sí, claro que sí. Las emociones no es lo que la gente cree que es, ¿verdad? La información afectiva, sí. afectiva porque nos afecta, es el tipo de información por la cual mi cuerpo, mi organismo, le cuenta a mi cerebro cómo está mi cuerpo, para poder lograr el equilibrio, la homeostasis. Sí. Si algo le ocurre a mi cuerpo, algo le pasa a mi cuerpo, inmediatamente mi cerebro se entera, gracias a ese tipo de información afectiva. Esa información afectiva, cuando llega a la corteza cerebral, cuando llega a las regiones más superiores del cerebro, se va a convertir en lo que conocemos nuestros afectos o en lo que conocemos como nuestros sentimientos. ¿Sí? No es lo que habíamos pensado antes. O sea, esto tiene receptores y estos receptores son viscerales. O sea, las vísceras nos cuentan cómo es que se encuentra mi cuerpo. Ahora, por esa razón, fíjese cuánta razón tenía Platón y Sócrates cuando decían, esta persona es visceral. Por decir que alguien era rabioso, tenía mal humor. Y sí.
¿Cuánta es. razón tenía? Espectacular. Entonces vamos a apuntar y vamos a agendar un día para hablar de las emociones desde el punto de vista de Ya mencionó filósofo, lo tengo que permitirle mucho, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, usted ya nos dijo, el autismo entonces es un trastorno Del neurodesarrollo. del neurodesarrollo. ¿Eso qué significa? El proceso de neurodesarrollo es lo que se ha llamado en psicología maduración. Pero maduración no significa el alcanzar objetivos con respecto a una edad cronológica. Allí es donde nos hemos equivocado. Maduración, ¿qué cosa significa? El cerebro empieza a desarrollar. Y este desarrollo empieza con unas neuronas, digámoslo así, neuronas bebé. Sí. Esas neuronas bebé se llaman neuroblastos. Estos neuroblastos tienen que madurar y convertirse en neuronas adultas. A ese proceso se llama neurogénesis. Esa neurogénesis va a permitir que el cerebro empiece a desarrollar. Después de esta neurogénesis, ¿qué viene? Esas neuronas empiezan a desarrollar, a arborizarse como ramitas, es decir, a desarrollar lo que se llaman dendritas, ¿sí? A eso se le llama dendrogénesis. Luego esas ramitas se comunican con otras neuronas, formando redes neurales. A esas se le llaman sinapsis y a ese proceso se le llama sinaptogénesis. Además, las neuronas migran en el proceso de desarrollo de la región posterior a la región anterior y de abajo hacia arriba. Migran así, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Ese proceso de migración es parte del proceso de maduración, parte del proceso de desarrollo. Y si eso no ocurre, pues no hay desarrollo. O si por el camino se quedan grupos neuronales, eso se llaman ectopías. Eso, por ejemplo, explica la dislexia. Y es lo que tiene un paciente con dislexia. Eso, por ejemplo, explica la disfasia del desarrollo, el llamado famoso TEL, REL, etcétera. Tiene un montón de nombres. Depende del autor, retraso en el desarrollo del lenguaje, etcétera. Bueno, el problema es que hay ectopías, hay grupos neuronales que se quedaron y no avanzaron. Otro proceso importante es el proceso de membranogénesis. La neurona tiene una membrana periférica. Esa membrana, esa capa es muy importante porque esa capa se va desarrollando y tiene compuertas, algo así como, imaginémonos puertas del ascensor. Se abren y se cierran. Se abren, entra sodio. Se cierran, sale potasio. ¿Sí? Sí. Cada una tiene su puerta, su compuerta propia. El sodio tiene su compuerta, el potasio tiene su compuerta, el calcio tiene su compuerta, el magnesio tiene su... No es que todas salen por una compuerta. Cada una tiene una compuerta específica. Y si esas compuertas, que en realidad están formadas por proteínas, por bloques de proteínas y grasas, lípidos, lipoproteínas, si esas compuertas no se abren y se cierran, entonces empieza a haber trastornos como la epilepsia, por ejemplo. ¿Entiende? Todo esto es desarrollo, desarrollo, desarrollo. Pero hay un proceso muy importante, la apoptosis. Es decir, el niño muy pequeño, nace con muchas neuronas y en el primer año genera muchas neuronas por si las necesita. Para cada estímulo, para cada información que va recibiendo, él desarrolla neuronas, desordenadamente. De repente se da cuenta que ya no, el cerebro se da cuenta que no puede funcionar con tantas neuronas y empieza a hacer lo que se llama la apoptosis, a podar, y se queda con las neuronas que le van a servir. ¿Sí? Eso es lo que no ocurre en el autismo. En el autismo hay un grave trastorno en la migración celular y en la apoptosis. Entonces preguntaremos, ¿y por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando con el cerebro de este niño autista que no ha logrado ese proceso de maduración dentro del patrón normal? Eso es genético. Es genético. Hay un desorden genético. Sí, miren ustedes. Me voy a apoyar un poco en esto que traje. Sí. El niño con síndrome autista tiene alteraciones en los genes 1Q, 2Q, 7Q, 13Q, 15Q y 17Q. O sea, esto no es imaginación de nadie. Estos son los genes candidatos al problema
que explica perfectamente el autismo. El origen, la etiología, la causa Sí. es genética. Ahora, no es un solo gen, son varios genes, es decir, es poligénico. Y este gen no está en un solo cromosoma, está en varios cromosomas. Ahora, todo esto todavía está por decirnos mucho más. ¿Qué tanto se avanzó? Porque usted nos decía algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención, que ahora sí, tipo, alegremente diagnostican con autismo. Entonces, ¿cuál es la forma de diagnosticar y cómo un papá o una mamá puede saber? Porque muchas veces los padres llevan a sus hijos a diferentes lugares, ¿verdad? Y bueno, vamos a suponer, le dicen, su hijo tiene autismo, ¿verdad? Y está dentro del espectro, como usted dijo, ese espectro. ¿Existe o no existe ese espectro, doctor? ¿Y cómo se diagnostica? Con muchísimo respeto Sí. para los que han propuesto esto, Sí. de verdad, con muchísimo respeto, yo no comparto esa idea. Y esto es cuestión de ciencia, la ciencia es así. Yo sigo tal corriente, sigo tal otra. Bueno, Sí. yo no sigo esa corriente. Entiendo. Bueno, yo no sigo al DCM. ¿Por qué no sigo al DCM? Porque no soy psiquiatra. Yo soy neurólogo. No tengo por qué Claro, seguirlo. tal cual. No tengo por qué seguirlo. No tengo ninguna obligación de seguirlo. Los psiquiatras lo siguen. Me parece fantástico. Eso Sí. es problema de ellos. Sí. ¿Sí? Es problema de ellos, es interés de ellos. Sí. Y no me parece mal, me parece muy bien. Algo Sí. tiene uno que seguir. Sí, Bueno, así yo es. no sigo. Yo sigo la corriente neuropsicológica. Neuropsicológica. Sigo las propuestas neuropsicológicas. Sigo las investigaciones neuropsicológicas. No las propuestas, las corrientes o las investigaciones psiquiátricas. Sí. Sí me entero de ellas, por supuesto, doy lectura a ello, Sí. porque me interesa el tema, pero no es lo que sigo, porque no estoy de acuerdo. Sí. ¿Sí? Sencillamente no estoy de acuerdo. Entonces, Y desde su corriente, desde su postura profesional. Entonces, ¿cuándo podemos decir, cuándo usted dice y le diagnostica a un niño con autismo? un autismo es un síndrome muy característico, Que tiene A que ver ver. mucho con la socialización que nos estaba que diciendo. tiene que ver fundamentalmente con el problema de Interacción. comunicación. Comunicación. Por ejemplo, la comunicación no verbal, no hay contacto ocular, hay una pobre expresión facial, hay gestos corporales que no significan comunicación, si no son repetidos, Sí. son no funcionales. Por ejemplo, a nivel de la comunicación verbal, retraso o ausencia en el desarrollo del lenguaje. El 40% de los niños autistas nunca van a hablar, El 40. ni aunque se les dé tratamiento, nunca van a hablar. El 60% tienen posibilidades de hablar. Hay dificultad para iniciar, una vez que hablan, para iniciar o sostener una comunicación. Utilizan de manera repetida el lenguaje, hay ecolalias, o sea, repiten como un eco lo que el otro dice. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hay perseveraciones, siguen hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Esas son perseveraciones. Hay un habla que se denomina idiosincrática con un tono especial. Hablan como robots. No todos, pero un buen porcentaje. Hay estructuras gramaticales que son incompletas, de tal manera que no pueden formar una frase claramente. ¿Sí? Hay dificultades en la comprensión verbal y esa es su mayor dificultad. No comprenden socialmente el lenguaje. Por ejemplo, no comprenden bromas, no comprenden mensajes en doble sentido, no comprenden chistes, hasta que uno les enseña y ellos aprenden a reírse de los chistes, pero con una risa falsa. Claro. Porque, Ellos se ríen. Porque vos te reís, ellos se ríen, ¿verdad? Pero no se porque les una enseña, comprensión. se les enseña, se les entrena y se les dice, mira, esto es un chiste, ríete. Ah, Y entonces ya. ellos aprenden, eso es un chiste, ríete, se ríen, ja, 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 y es una risa muy forzada, pero no les causa gracia. Sin embargo, de manera natural se ríen inmotivadamente, sin razón aparente se ríen. Algunas cosas sí les causa gracia y se ríen. Algunos dibujitos en televisión, por ejemplo, de los cuales ellos están muy enganchados, muy entretenidos, y les gusta, pues sí se pueden reír por eso, ¿sí? Así como también, de manera sin razón aparente, empiezan a llorar. No hay ninguna razón y lloran. O están irritables. Hay ausencia del juego espontáneo. ¿Por qué? Porque no comprenden el significado del juego. Hay ausencia del juego imitativo compartido con otras personas, no les interesa. Ellos no sufren de no interactuar, no les interesa, no les importa, les molesta. Prefieren estar aislados, prefieren estar solos, prefieren estar
No significa que no elijan a alguien especial, lo pueden elegir. En la casa pueden elegir a alguien. Y con esa persona se comunican un poco más. Pero la comunicación generalmente es una comunicación por la cual usan instrumentalmente al adulto. Lo agarran de la mano, lo llevan donde quieren, le señalan y el niño pues es servido de acuerdo a la necesidad que desea. Una vez satisfecha su necesidad, no utiliza la comunicación o el habla que tiene, la poca o mucha habla que tiene, para interactuar un diálogo. No le interesa hacerlo. No le interesa hacerlo. Hay un repertorio muy restringido de intereses. Solo le interesan algunas cosas. Hay apego a veces y fascinación por algunos objetos. Hay movimientos que no son involuntarios en realidad, son movimientos repetitivos, motores como aleteo, balancearse, caminar en puntitas de pie. Se preocupan de manera persistente en partes de los objetos. No es que les interesa todo el objeto. Están fascinados a veces por un movimiento. La licuadora se la quedan mirando cómo gira. La lavarropa se la quedan mirando cómo gira. ¿Sí? O alguna luz que se prende y se apaga, se prende y se apaga, y se quedan enganchados con eso y les interesa eso. Hay resistencia a los cambios. Si nosotros le movemos las cosas en las piezas al niño con autismo, entran en crisis, se desesperan, no les gusta, no quieren cambiarse la ropa, siempre quieren usar la misma ropa, no quieren subir a otro auto que no sea el que siempre suben. Sin embargo, les fascina pasearse en auto. Una manera de tranquilizarlos es subirlos al auto, darles unas vueltas y él se va a quedar tranquilo. Esa es una manera de hacerlo. Les fascina jugar con agua. Ellos pueden agarrar la canilla, abrirla y estar jugando con el chorro del agua. Y eso les produce fascinación. Hay, por ejemplo, gran dificultad en la comida porque son muy selectivos y quieren comer solamente algunas cosas y no quieren comer otra cosa. Tienen un olfato sumamente desarrollado, muy desarrollado. Y esto que solemos... De tal manera que ellos, la mamá está cocinando, y ellos ya saben qué están preparando. De lejos, no necesitan acercarse. Cuando se acercan, van a darse cuenta cómo ellos huelen la comida así. Huelen la comida y no quieren comer. Posiblemente porque no les guste el olor más que el sabor. Y en otros casos, porque se resisten a los cambios. Hay síntomas afectivos muy importantes. Algunos pueden ser muy impulsivos. Y hay un grupo, menos mal los menos, que pueden ser agresivos. Hay hiperreactividad emocional, por eso hacen rabietas, reacciones catastróficas, berrinches. Hay alteraciones del humor, ríen o lloran sin ningún motivo. Sin embargo, hay ausencia real de miedo al peligro. No tienen conciencia del peligro, o si la tienen, no temen. Se pueden parar en el borde de un precipicio. Sin problema, sin drama. Y no les preocupa, no tienen miedo. No tienen miedo. O pueden cruzar la pista y no los atropellan, pero no tienen miedo del tránsito. Y no los atropellan porque están viendo que no los atropellan, ellos se cuidan de no ser atropellados. Sí, pero cruzan sin mirar, sin temor. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, hay un miedo exagerado a respuesta a objetos no dañinos, como por ejemplo el sonido de una motocicleta. Cuando enciende la motocicleta, ron, ron, ron. O a la licuadora, o a cualquier ruido que pueda ser exagerado. Eso les puede producir mucho temor. Todos ellos tienen un trastorno cognitivo. Cognitivo. Sí. ¿Puede decirle, explicar para la audiencia, tipo en castellano, para que el que no es psicólogo pueda entender qué es un trastorno cognitivo? ¿Qué implica la cognición? Bueno, ¿qué se conoce como cognición? Cognición se ha planteado como el tipo de competencia que yo tengo para la realización de una determinada tarea. Es ahora muy sinónimo, se usa sinónimo a la inteligencia. Entonces, ¿qué cosa es inteligencia? La inteligencia es una característica general de mi comportamiento con respecto al desempeño que yo tengo en una determinada habilidad. Bueno, ellos en general
el 75% tienen un déficit cognitivo global. Global. Pero eso no significa que ellos tengan lo que antes se llamaba retardo mental, ni tampoco tienen lo que hoy se conoce como déficit intelectual. No es eso, es un cuadro diferente, es un síndrome totalmente diferente, ¿sí? Sin embargo, algunos niños con déficit cognitivo global, algunos niños con déficit intelectual, algunos niños, como se les llamaba antes, con retardo mental, pueden tener conductas autistas, pero no significa que sean autistas. Entonces eso es lo que de repente está pasando. Usted dio el ejemplo que decía que le conoció a una persona que se paró a una conferencia y que dijo que era autista. Y usted dice, esa persona no era autista, ¿verdad? ¿Qué entonces fue un mal diagnóstico? O sea, entonces... No sé, porque no me animé a preguntarle qué lo hacía pensar que él era autista. Yo simplemente lo tomé como una sorpresa y dije, ¿qué le pasa a este señor? Lo que pasa es que hay tantas maneras. Hoy día la gente entra, lee nomás, ve 2 o 3 características que coinciden con él y ya asume que tiene o padece X trastorno o síndrome. Y a veces es mucho más complejo el diagnóstico, como estábamos hablando hace un momento, que a veces la gente lee nomás y él asume y piensa que el especialista que tiene enfrente está equivocado porque él leyó en tal revista científica que esto es así, ¿verdad? Así es. Porque hay mucho pues ahora tipo como automedicación a autodiagnosticarse. Y también hay corrientes y corrientes, o sea, porque entonces quiere decir que, a ver, vamos a suponer un niño que tiene problemas de socialización, de esta conexión, problemas del habla, pueden ser un montón de otros trastornos y no autismo. No autismo, porque supuesto. Autismo, desde el punto de vista neurológico, estamos hablando, tiene estas características que usted está compartiendo con nosotros. Por ejemplo, dentro de los trastornos cognitivos que tiene el niño autista, ellos tienen un déficit atencional, pero no significa que tengan un trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención es un síndrome diferente. Pero ellos tienen, cuando se les aplican pruebas atencionales, cuando se les puede aplicar pruebas atencionales, tienen déficit atencional. Segundo, tienen hiper o hiporreactividad sensorial. O sea, son muy reactivos a los estímulos visuales, auditivos, táctiles. Sí. O son hiporreactivos. No reaccionan. Ellos tienen, algunos, muy pocos, una memoria prodigiosa, una hipermnesia. El problema es que esa hipermnesia no los hace más inteligentes. Esa hipermnesia no les resulta útil. Por ejemplo, les permite aprender todas las capitales del mundo, aprender todas las marcas de autos, aprender todas las banderas, pero eso no es funcional, no es su... No le ayuda para su día a día y para su vida. No le enseña. Ahora, hay disociación entre la comprensión verbal y la expresión verbal. Muchos de ellos tienen una ideación obsesiva, la mayoría son obsesivas. No significa que tengan un trastorno obsesivo compulsivo. Que tengan TOC. Claro, lo que pasa es que ellos tienen una ideación que se repite y se repite y se repite. Yo le escucho al doctor y veo que la parte del diagnóstico tiene que ser tomada con bastante delicadeza. Así es. Porque al ver varias características de otros lugares, uno ya empieza a asociar. Otro grupo tienen hiperlexia. Aprenden a leer sin que nadie les haya enseñado, pero no comprenden lo que leen. Encontraron el mecanismo de la lectura oral, wow, eso sí me pero no sorprende. comprenden lo que leen. Comprenden solo palabras. Eso les pasa. Es interesante. Además hay alteraciones neurológicas que nunca se mencionan. Un niño autista tiene hipotonía global. ¿Qué sería hipotonía global? Es como si fuera, no es fuerza muscular, no es como si fuera cangú. Es blando, flácido. Flácido. Eso es lo que tiene, ¿sí? Pero esa flacidez es simétrica, o sea, es igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. Es igual en las manos que en las piernas. Otra cosa importante, hay hiperactividad motora, son hiperactivos. No todos, pero hay un grupo que son hiperactivos. Una característica de ellos es que ellos no exploran, deambulan. Y hay una diferencia. El niño normal se mueve, es inquieto, pero está explorando. Ellos no exploran, solo deambulan. Por ejemplo, están en el aula, se levantan y caminan dentro de un ritual.
se salen del aula, siguen caminando, luego regresan al aula. Pero sin no un hacen, objetivo concreto. no hay un objetivo, exactamente. Porque el que explora tiene un objetivo por el cual está explorando. Exacto. Sí, okay. Otra cosa importante, a veces hay reflejos primitivos. ¿Qué son los reflejos primitivos? Son reflejos que tiene un niño recién nacido y que deben desaparecer dentro de los primeros 6 meses. Y ellos continúan con estos reflejos. ¿Cuál, por ejemplo? Reflejo palmar, es decir, Ajá. yo rasco acá la palma de la Sí. mano y se frunce el mentón. Ah, Eso se llama reflejo palmo-mentoniano. Ellos pueden tener ese reflejo. Pueden tener el reflejo de Babinski. ¿Qué es ese reflejo? Le rasco la planta del pie y el dedo gordo del pie se levanta hacia atrás. O sea, son reflejos, pero eso se puede explorar neurológicamente. Si hacemos eso, vamos a encontrar. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Es interesante cómo ellos, si yo les hago un fondo de ojo, un grupo importante tienen disminución de las fibras nerviosas retinianas, producto de la falta de desarrollo. Y esto lo tienen muchos trastornos del neurodesarrollo, no solamente el niño autista. Otra cosa que puedo encontrar son los estigmas genéticos. Un grupo importante, el 20%, tienen estigmas genéticos. ¿Qué significan? Orejitas de baja implantación, el cabello más bajo, implantado más bajo, pero son signos sutiles, no son muy exagerados. Por ejemplo, el puente nasal ancho, o sea, la nariz de arriba un poco ancha, que hace que parezca que los ojos están un poquito más separados. A eso se llama hipertelorismo. Algunos tienen mano afilada. La distancia que hay entre mi dedo índice, mi dedo medio y mi palma es muy similar. En ellos la palma es mucho más larga. El 20%, no todos tienen esto. Pero si encontramos esto en un niño autista, es de esperarse. Muchos niños tienen este problema. Otra cosa importante, el 25 al 30% tienen convulsiones. Convulsiones. No todos convulsionan, pero hay un 25% que pueden tener convulsiones. ¿El electroencefalograma ayuda? Viene la pregunta. Pues el electroencefalograma, con todo respeto a mis colegas, pues es inespecífico. No da características, no da información importante. Para este caso, el autismo. De autismo, de autismo. Para el autismo. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando el niño convulsiona. Ahí sí me va a dar información importante. Pues yo soy una amiga de usar máquina en todo. Así que... Ahora, ¿qué pasaría si yo le quiero hacer un electroencefalograma a un niño autista? Primero, que es difícil de hacerlo. Segundo, que la mayoría, como es difícil hacerlo, hay que hacerlo con sedación durante el sueño. El electroencefalograma obtenido de un paciente de sueño, uno, y segundo, que está con fármacos para dormir, no es muy útil para encontrar las diferencias de ese electro con un electro normal. No es muy útil. ¿Qué otra cosa hay? La resonancia magnética. La resonancia magnética funcional, la resonancia magnética morfológica normal, no nos da mucha información, pero sí es importante hacerla. ¿Por qué es importante hacerla? Porque no queremos sorpresas en el camino, porque tenemos que tener una resonancia magnética de base, porque tenemos que estar 100% seguros que en ese cerebro no haya ninguna alteración estructural. Por esa razón hay que hacerla. No porque esa resonancia magnética me vaya a diagnosticar el autismo. No porque esa resonancia magnética me vaya a crear algún signo más específico del autismo. Y si encuentro algo, puede haber, pero no es específico. Una pregunta que yo tengo para el doctor, ¿verdad? Si es para el diagnóstico se habla mucho del estudio A2 y ADIR. Doctor, ¿sirve eso para diagnosticarte? Porque es carísimo, ¿verdad? Carísimo, ¿verdad? Bueno, esa pregunta me pone en aprietos, pero hay que responderla. Realmente hay que responderla. Y la voy a responder de la manera más lógica. ¿Cuándo aparece el A2 y el ADIR? No, el A2 y el ADIR no tienen ni 10 años de aparición. Y yo pregunto, antes de los 10 años, o sea, hace 10 años, hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, ¿no podíamos hacer diagnóstico de autismo?
Claro que sí podíamos Buena hacer pregunta. Claro que perfectamente igual. Y entonces, helados, ¿qué es lo que vino a incluir para el diagnóstico? Es algo así como una prueba de verificación, es un cuestionario de verificación, o sea, en donde la persona pregunta y la persona verifica si tiene o no tiene por un informante, ¿sí? Esta prueba de verificación es un buen cuestionario. Ujú. Eso no lo puedo negar. Es un buen cuestionario. Ahora, ese buen cuestionario, ¿me sirve para hacer diagnóstico de autismo? Por supuesto que no. El diagnóstico de autismo es clínico. No es solo el cuestionario, es la observación clínica, es la integración de todos los datos que yo consigo a través del cuestionario, a través de la anamnesis. Ese cuestionario es una anamnesis especial, y sumado a la observación clínica y sumado a la evaluación, exploración clínica, neuropsicológica y neurológica del paciente. No puedo hacer diagnóstico solo con un HADOS. El HADOS puede ser positivo y el paciente no tener autismo. Ese es el problema, la falsa positividad que tiene esta prueba. Ahora, ¿y eso por qué se da? Por la falta de experiencia del examinador. Es decir, son dos cosas importantes. Por un lado, el HADOS, y por otro lado, la experiencia que tiene el examinador en autismo. Sí. Eso es importante. Y si esto, el ADIR, la misma cosa. Ahora, si esto no es posible, si no hay la experiencia necesaria, la respuesta o la observación es subjetiva y es un gran problema, es de verdad un gran problema. Y el HADOS y el ADIR son la causa más frecuente en este momento de sobrediagnóstico del autismo. Esa es una de las razones. Ahora, yo no digo que el HADOS no sirva, claro que va a servir, pero ya saben para qué. Es un cuestionario que me va a dar información subjetiva. Sí, y resulta insuficiente también, porque usted está hablando de, Por supuesto. de otras pruebas neurológicas, neuropsicológicas, ¿verdad? Pruebas clínicas. Entonces, tiene que ser como interdisciplinario, tiene que ser el diagnóstico. Sí, el Cuando diagnóstico. hablamos también de la parte de la experiencia de la persona que va a aplicar, que Y eso es me algo que parece nosotros clave. siempre reclamamos, me acuerdo en la universidad, cuando uno escucha en Chile, Brasil y Argentina el tiempo de práctica que tienen los evaluadores para los test psicológicos o psicotécnicos, ¿verdad? Que acá, por ejemplo, en el caso de nuestro país, sin merced a nadie que haya ido afuera, no hay ese tiempo de ensayo y práctica real con las herramientas como para decir esta persona y hacer un curso de especialización, voy a hacer curso de especialización, resolver 5 casos y ya soy especialista. Y a veces cuando tenés la persona enfrente es una vida real, circunstancias reales, Claro, costos reales, claro, como estamos claro. hablando, y amerita una seriedad del que va a hablar y descartar. Hay que tener toda una sistematización y haber visto mucho. Sí, totalmente. Haber visto mucho. Porque es bastante complejo, doctor. Es complejo, no es sencillo. complejo. Yo no he Usted dicho a lo que, mejor lo maneja ya así al dedillo por sus 40 años de experiencia, pero ahora, yo no digo que hacer diagnóstico de autismo sea fácil, no lo es. Aún hoy, a mis 40 años, tengo dudas. Llega un niño, lo evalúo y no estoy seguro de si es autista o no. Y entonces, ¿qué hago yo? Hago el diagnóstico horizontal. ¿Qué significa un diagnóstico horizontal? ¿Qué significa? Un diagnóstico en el tiempo. No hago el diagnóstico hoy, veo su evolución. Y al observar su evolución, la evolución me va a decir si ese niño es autista o no es autista. Para que vean lo complicado que puede resultar como profesional llegar a hacer un diagnóstico de este tipo. Sí, pues yo me recuerdo un tiempo en otras áreas, otras características de trastorno y síndrome se discutía cuántas veces hay que examinarle. Era la famosa pregunta antes de emitir un diagnóstico. Y si usted me dice no, es en el tiempo, ahí te muestra la complejidad que es asumir un diagnóstico. yo recuerdo a un profesor que me encantó lo que dijo, que él compartió el dicho de un psiquiatra, era que él sus informes psicológicos los firma con lápiz y papel. ¿En qué sentido? Me encantó, dije, porque no es determinista. O sea que cuando se trata de persona humana, cuando se trata de psicología, cuando se trata de la psiquis humana, del ser humano en sí, ¿verdad? Es muy difícil, no es algo matemático. No. Y pueden haber diferentes evoluciones, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que usted dice. Me encanta porque yo entiendo lo que usted dice. El horizontal es que usted firma sus diagnósticos con lápiz. Con lápiz de papel porque Es puede más, cambiar. en mi historia clínica no pongo diagnóstico, pongo presunción. Presunción. Y digo, se presume tal, o compatible
con tal cosa. Y lo veré en el tiempo. Otra pregunta que Eso me han es hecho. Yo encuentro muy sabio eso. Porque no le embretás, no le encasillás, no sos determinista y Esa riguroso es la y rígido. otra cosa, que etiquetar a un niño de autismo es algo así como sentenciarlo. Sí. Y es un problema. No, yo Es un comenté la problema. experiencia de un sobrino mío una vez, de un diagnóstico que le dieron, ¿verdad? Que la persona vino, le examinó 30 minutos y le hizo, le llama a mi hermana para una reunión y le da un diagnóstico de problema de relacionamiento. Y ahí yo me dije, ¿cuánto tiempo le analizó? Casi 30, 40 minutos de mi universidad. Entonces yo agarro y le digo, no puede ser. ¿Cómo una persona en 30 o 40 minutos tomándole un test va a determinar que tiene algún tipo de problema de relacionamiento? Y en este caso, los estudiantes nos están escuchando atentos y no es agarro nomás un checklist y voy punteando qué es lo que yo creo que tiene o que vi. La O prudencia creo no es que es una muy grilla de importante. marcar y decir, este es el diagnóstico, para gente que se apura mucho en diagnosticar. Y voy a hacer énfasis, es una vida, es una familia, son inversiones económicas de gente a veces que no tiene los recursos y se hace los recursos para invertirlo en esto. Y nosotros sabemos en nuestro país la salud es casi compollada todos los días. Entonces hay que tener mucha seriedad en los diagnósticos. Otra pregunta que me suelen Sí. hacer es, ¿a qué edad se hace el diagnóstico de autismo? Sí. A más temprano, más difícil. Sin embargo, hay signos de alarma muy temprana. Sí, ¿cuáles son esos signos? La Eso le iba a primera preguntar. cosa importante, el niño parece no escuchar. Le hablamos y no hace caso. ¿Sí? El niño, hablo de 6 meses. 6 meses. Un niño de 6 meses escucha la voz de la madre, escucha la voz del padre y mira, gira la Sí. cabeza, voltea para ver quién lo está llamando. Sí. Ellos no hacen eso. No responden a su nombre. Ujú. Se le llama por el nombre, Esteban, y Esteban no responde. Otra característica importante, él no sigue consignas. Aunque le señale, mira tu juguete, mira tu casita, mira tu perrito, ellos no siguen consignas. A tal extremo que parecen realmente sordos. Otra cosa importante, no hablan, demoran mucho y si hablan empiezan a perder hacia el año aquello que empezaron a hablar. Otra cosa importante, no tienen sonrisa social. El niño, hacia los 3 meses, uno lo levanta, juega con él y el niño se ríe. Ellos no tienen esa sonrisa social ya desde temprano. Otra cosa importante, llama la atención, prefieren jugar solos. Estos son signos de alarma temprano. Si esto ocurre a los 6 meses, hay que darlo a observar. Con esto no estoy diciendo este niño es autista. Claro, pero es para estar atentos y para con tiempo recurrir a los especialistas. Exacto. Le iba a consultar. El Asperger. ¿Está dentro del espectro autista? ¿No está? O sea, ¿cuál es su opinión, su postura con relación al Asperger? El DSM dice que sí. Ujú. Los ha encasillado. Pero así también encasilló al síndrome de Haller, el desorden desintegrativo del niño. Y así también encasilló al síndrome de Rett. Después ellos mismos han renunciado y dijeron, no, el Rett no es autista, no, el Haller no es autista. ¿Por qué el síndrome de Rett y el síndrome de Haller fueron encasillados como autistas? Porque tenían algunas conductas autistas. El síndrome de Asperger tiene algunas conductas autistas, pero a mi entender, con todo el respeto hacia las demás opiniones, no es autismo. Ahora, con esto me van a decir, lo que pasa es que tú no estás actualizado. ¿Mm? No, yo estoy muy actualizado. No, lo que pasa es que esto ya no se usa. Vamos, no estamos en una moda. No se trata de usarlo o no usarlo. Se trata de que hagamos una conceptuación lógica y nos demos cuenta si esto es autismo o no. El síndrome de Asperger genéticamente es diferente al autista. Miren ustedes los genes que tiene. Los genes que se han propuesto es el ASPG1, 3Q, 2527. El ASPG2, 17P13. El AS3, 1Q, 21, 22. Y el gen XP, 22, 23. Totalmente diferente a los genes que mencioné hace un momento, Sí. que eran candidatos al autismo. Segundo,
hay un leve compromiso del desarrollo del lenguaje. El Asperger habla sí o sí. Y el desarrollo del lenguaje es más, la alteración es más semántica que expresiva. Tercero, el déficit cognitivo es mucho menor. Sí, totalmente. Cuarto, el pronóstico es muy bueno y ellos pueden hacer una vida normal. O sea, yo tengo pacientes que actualmente son contadores. Wow. Tengo pacientes que son informáticos. Tengo un paciente que es médico y es radiólogo. Como no le interesa la socialización, él se las ingenió y se buscó una especialidad donde no tuviera que socializar. ¿Y qué hace? Metido, le llevan las placas radiológicas, las ve y hace unos informes de primera. Este doctor trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, Perú, en el Departamento de Neuroradiología. No voy a mencionar su nombre, claro, pero es uno de los neuroradiólogos más brillantes de Lima, por lo menos de Lima. ¿Dónde te pueden encontrar, doctor? ¿En INPAL? En INPAL. Vamos a dejar la publicación del número de INPAL y donde pueden contactar con el doctor, donde pueden llevarle a sus hijos para consultar con él. Pregunta, doctor. ¿Qué pronósticos pueden haber? ¿Qué vos le dirías a esa mamá, a ese papá que tienen el diagnóstico de que tiene autismo su hijo y que a algún grado le diagnosticaron, ¿verdad? ¿Y cuál es el pronóstico, verdad? ¿Para qué ellos se tienen que preparar? Como familia, ¿a qué se tiene que preparar una familia? Lamentablemente en el país no existe una clínica de día. Ellos se benefician de las clínicas de día. ¿Qué es una clínica de día? Es una clínica, quizás no se deba llamar clínica, llámenle instituto, centro, sí, lo que quieran. Pero así en el consenso de salud se conocen como clínicas de día. De tal manera que estos institutos empiezan a funcionar 7 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Pasa un bus, recoge a estos niños, se los lleva. Y empiezan el tratamiento. El tratamiento es una escalada. O sea, cuando digo escalada son escalón por escalón, escalón por escalón. El niño tiene que ir avanzando progresivamente de acuerdo a cada escalón, así como avanza en la escuela primero, segundo, tercer grado. Entonces, lo primero que se hace es orientación de familia. El tratamiento es interdisciplinario. Tiene que haber un psicólogo especializado en orientación de familia, sobre todo, mejor si tiene experiencia con autismo, con familias de niños autistas, y se hace el programa de orientación de familia. El segundo, que va paralelo, mientras la familia va tratándose, son sesiones de una vez por semana. El niño tiene que hacer un programa de modificación de conducta. Este programa de modificación de conducta es muy importante. Que sea cuestionado ahora porque se dice que es inhumano. No sé por qué, yo he visto los tratamientos de intervención conductual y no me parecen inhumanos en lo absoluto. Además, son los que resultan y es lo que han ayudado a estos niños. Tercero, se les enseña con especialistas lo que se llaman los programas AVID, habilidades de la vida diaria. Se les enseña a bañarse, a peinarse, a lavarse los dientes, a asearse después de hacer sus necesidades, a vestirse, a quitarse la ropa, a acostarse. Aprenden inclusive a ganar cierta independencia y autonomía. Exacto, para el día a día. Exacto. Otra cosa muy importante es la estimulación multisensorial y psicomotricidad, que son los dos programas que empezarían después de habilidades de la vida diaria. Psicomotricidad y estimulación multisensorial. Después de eso, recién pueden pasar a terapia del lenguaje junto con rehabilitación cognitiva. Son dos programas paralelos que tienen que hacerse. Pero tiene su momento dependiendo del desarrollo, del avance, del progreso que tenga cada niño en el proceso terapéutico. Luego de allí, recién cuando ya han logrado hablar, han logrado mejorar las habilidades cognitivas, o por lo menos evitar que se deterioren más, entonces hay que hacer lo que se llaman los programas de habilidades sociales. ¿Y acá en Paraguay? No hay. No hay. Ahora, hay un tratamiento que está dando buenos resultados, no cura. El autismo no es curativo, no se cura, perdón. El tratamiento se llama la estimulación magnética transcraneal. Es una máquina, se le pone una bobina, se hace, no es eléctrico, no hace daño, está aceptado por la FDA en niños y se hace estimulación directamente al cráneo, ¿sí? La bobina no toca el cráneo, toca apenas el pelo y inmediatamente empieza a emitirse
energía magnética. O sea, con en ondas las áreas, magnéticas intervienen en el exacto, movimiento ondas eléctrico. magnéticas, no electromagnéticas, tampoco eléctricas. Eso ha dado, bueno, desde el 2008 está dando buenos resultados. Para que la gente no sabe, la parte de ondas magnéticas es todo un cuestionamiento actual que se está empleando en muchas disciplinas. Doctor, unas palabras para cerrar. Solo quisiera hablar del diagnóstico diferencial, o sea, si no es autismo, ¿qué puede ser? Sí. Síndrome de Rett, puede ser trastorno desintegrativo infantil, puede ser psicosis infantil, puede ser Asperger, puede ser trastorno esquizoide de la personalidad, esquizotípico, perdón, de la personalidad, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, pueden ser movimientos estereotipados, trastorno de movimientos estereotipados, pero también puede ser un trastorno por déficit de atención muy grave. Entonces, eso es importante. Si tienen un niño con este tipo de problemas, debe empezar la estimulación temprana lo antes posible. Háganlo ver. La atención debe ser interdisciplinaria, no multidisciplinaria, interdisciplinaria, que hay una diferencia importante. Muchísimas gracias por su invitación. Creo que ojalá que esto haya servido a las personas que necesitan de estos servicios. Excelente. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos, por su tiempo, por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros y la audiencia. Entonces, vamos a dar cierre a este programa y nos vemos entonces el próximo sábado aquí en Sanamente. Le vamos a dejar los datos a dónde pueden encontrarle el doctor para consultar con él. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias, Jesús. Y nos vemos entonces el próximo sábado.